vida de terror. Las velas negras. Hola, no sé cómo empezar este relato y trataré de relatarlo lo mejor posible. Mi nombre es Judith, tengo 23 años, mas mi historia relata desde los 10 años. En ese entonces nos iba muy mal. Mi abuelo estaba a punto de perder su casa por las cientos de deudas que tenía. Mis padres, por otro lado, trataban de echarle la mano a mi abuelo con lo que podían, pero aún así su situación se veía deplorable. Mi papá le decía cientos de veces que por favor le echara ganas o que se fuera a vivir con nosotros, ya que a mi abuelo no le gustaba trabajar a pesar de que aún estaba fuerte para hacerlo, y él siempre decía que no, que él vería por su propia cuenta. Yo le decía a mi mamá que por qué el abuelo no quería venirse a vivir con nosotros, ¿acaso no nos quería? Y mi mamá siempre me decía no, no es por eso, es cosa de orgullo de tu abuelo. Además no quiere abandonar su propiedad, para él eso es todo lo que tiene. Y la verdad seguía sin entender, pues él estaba a punto de perderla por no pagar a tiempo sus préstamos. Así pasaron alrededor de unos 6 meses. De momento nos enteramos que mi abuelo había pagado todo y que ya no tenía deudas. De hecho, tenía más dinero del que nosotros pensábamos. Mi padre le preguntó cómo era eso posible, cómo es que había pagado todo de la noche a la mañana. Mi abuelo solo dijo que era dinero que tenía ahorrado, aunque no era muy creíble, porque su versión de los hechos siempre era distinta. ¿Cómo le había hecho para pagar toda la deuda? Era enorme. ¿Acaso había pedido prestado por otro lado? No sabíamos, pero con el paso de los días dejamos de preguntárnoslo. A los pocos meses mi abuelo enfermó. Estaba en cama y entonces mis padres y yo decidimos ir con él para cuidarlo, pues mi abuelo vivía solo y él solo tuvo un hijo, a mi papá, y mi abuela tenía 2 años de fallecida. Mi papá dijo que no abandonaría a su padre en esos momentos difíciles, así que estábamos con él para cuidarlo. Mi abuelo se negaba, pero pues no tenía de otra. No podía ni sostenerse para ir al baño. Entonces nos quedamos en diferentes recámaras. Mi papá se quedó con su padre para estar al pendiente de él, y yo me quedé con mi madre. A mitad de la noche me dieron ganas de ir al baño. Cabe destacar que el patio de mi abuelo era grande y para ir teníamos que cruzar todo. Así que todo bien cuando fui, pero al salir del baño algo me sorprendió. Había un par de velas negras en medio del patio. La verdad es que era muy pequeña para entender lo que pasaba. Aunque se me hizo extraño, esas velas no estaban cuando yo había pasado por primera vez el patio. Me empecé a acercar a ellas. Cuando lo hice, miré en un costado donde no llegaba luz. Estaba parado un señor. Tenía un sombrero grande y llevaba lentes oscuros. Medía más de 2 metros. Me miraba fijamente. Entonces me acerqué a él. Hoy sé que fue una pésima decisión, pero como les digo, era una niña en ese entonces. Me le quedé mirando al señor y le dije, «Hola, oye, ¿quién eres tú?» Y él no respondía, solo me miraba. Después le dije, «Respóndeme, ¿tú quién eres?» A lo que él me dijo,
Soy amigo de tu abuelo. Yo le dije, ¿de mi abuelo? Ajá, respondió. ¿Te gustan los dulces?, me dijo. Y yo le dije que sí. Entonces vi que de su mano, que más bien parecía una garra, sacó una bolsa de dulces y dijo, mira, yo tengo muchos dulces. Si me sigues te daré todos los que tú quieras. Yo le dije, no sé, mi mamá se va a enojar si me voy contigo. Y él me dijo, no, no lo hará. Recuerda que soy amigo de tu abuelo. Lo pensé y le dije que sí, que estaba bien, sí iría, pensando en los miles de dulces que me daría ese señor. Cuando estaba a punto de irme con él, salió mi mamá al patio a buscarme y me gritó. Me vio y me dijo que qué hacía ahí. Yo le dije que estaba platicando con mi amigo y mi mamá me dijo, ¿quién? En ese momento volteé y el señor ya no estaba. Tampoco estaban las velas, así que solo le dije a mi mamá, nada, olvídalo. Solo salí al baño y me fui con ella. No sabía qué había pasado. Al siguiente día, cuando me desperté, vi a mi padre que estaba discutiendo con mi abuelo. Él le pedía perdón y mi padre le gritaba, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué a ella? Yo no le entendía. Entonces mi padre salió furioso de ahí y vio que yo estaba parada. Entonces corrió a abrazarme con lágrimas en los ojos. A las pocas horas mi abuelo murió y al siguiente día lo sepultamos. Todos estábamos tristes, todos excepto mi padre. Veía con rabia el ataúd, como si estuviera ocultando algo. Desde ese día mi padre me prohibió estar sola en cualquier lado. Dormía con ellos y hasta para salir a algún lado tenía que ir acompañada. Eso me ponía de malas, pero solo de esa forma podía salir. Mas al cumplir los 17 años entendí por qué mi padre me decía eso. En su lecho de muerte él me dejó una carta, en donde me explicaba el por qué no me dejaba salir sola a ninguna parte, y tenía que ver con mi abuelo. En su carta me decía que mi abuelo había ofrecido mi alma al maligno si le daba dinero para pagar sus deudas. Y fue por eso que ya tenía dinero de más. No podía creer lo que estaba leyendo. Al terminar de hacerlo, terminé con lágrimas en los ojos. No entendía por qué mi abuelo hizo eso si decía amarme tanto. Yo me mudé de ciudad. Intenté pedir ayuda, pero todos los brujos que he visitado me han dicho lo mismo. El sello está puesto y es muy difícil quitarlo. Algunos me han dicho que sí se puede, pero en realidad solo me han quitado dinero. Intenté ir a la iglesia y me dijeron que lo que necesito es un exorcismo, pero la iglesia se ha negado a concedérmelo, principalmente porque no era católica y no estoy bautizada, ni hice mi primera comunión. Estoy desesperada porque sé que Él vendrá por mí. Hace unos meses empecé a ver de nuevo todos los días esas velas en el patio de mi casa, y al lado de ellas siempre está ese señor. Cada día las veo más cerca, y estoy segura de que cuando se acerque lo suficiente, Él vendrá a reclamar lo que ahora le pertenece por culpa de mi abuelo. Si te gustó esta historia, ya sabes que puedes suscribirte. Esto fue Vida de Terror.
Buenas noches.